De nuevo, saludos. Nueva semana, mismos actores y esperamos que mismos seguidores. Y continuando con el tema del sufrimiento que dejamos la semana pasada y lo dejamos ahí como con algo en el aire, el sufrimiento del inocente. ¿Tiene un sentido el sufrimiento? En eso estamos. El pensamiento moderno, actual, te dirá que no, que el sufrimiento hay que evitarlo. De hecho, estamos viviendo frente a una generación que se ha dado en llamar la generación de cristal, ¿verdad? Que no soporta. Que en todo se rompe, lo vemos en todos los aspectos. Muchachos que no soportan no pueden enfrentar un fracaso escolar, que no pueden recibir un no o una corrección, padres que no aceptan sufrir un poco por corregir a sus hijos, entonces son muy... ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Por qué pasa todo eso? Porque nuestra generación no conoce el amor. Porque el sufrimiento solamente tiene sentido desde el amor. Porque quien ama, sufre. Una madre, por ejemplo, sufre porque su hijo está enfermo o porque su hijo se ha perdido entre la droga o en el alcohol o por cualquier otra situación. No sufrimos igual por una persona desconocida que por una persona a la que amamos. Cuando una persona desconocida tiene un problema de sufrimiento, podemos compadecernos de ella, pero no es lo mismo cuando esa persona es alguien que nos toca directamente. Entonces sí que hay un sufrimiento tremendo porque amamos, porque el amor y el sufrimiento van unidos. Yo recuerdo una película que vi hace mucho tiempo, no recuerdo el subtítulo, en el que un señor... huyendo de la muerte de un hermano suyo muy querido, olvidando esto, se va a un lugar apartado, a un valle, un pueblecito encantador, bellísimo, pero allí no quiere establecer relaciones con la gente del lugar para no tener que llevarse otro desengaño. Con todo, se encariña con un niño minusválido al que está con él, le enseña todas las cosas a pescar, etcétera, etcétera. Y un día este muchachito, siéndose ya capacitado, queriendo practicar las artes que le ha enseñado, se va solo a pescar al lago, con la mala suerte de que cae al lago y acaba ahogándose. Entonces este hombre, ante este nuevo sufrimiento, decide abandonar aquel lugar e irse a otro sitio que le trae tan malos recuerdos. Entonces la protagonista, siempre hay una protagonista en las películas, le dice algo muy importante, dice así: tal vez encuentres otro lugar en el que no haya sufrimiento, pero será un lugar sin amor. Porque donde hay sufrimiento está presente el amor. Se sufre porque se ama, y se sufre por la persona amada. Esta es la razón principal por la que Dios, que no puede sufrir, se ha hecho hombre, ha tomado nuestra naturaleza para sufrir por nosotros porque nos ama inmensamente. Dirá el Evangelio de San Juan, dice que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que el hombre tenga vida y vida eterna. Y aquí entramos en una dimensión más profunda de lo que es el sufrimiento. Padre, ¿qué es lo que usted dice que decía el Padre Pío acerca de la envidia de los ángeles? Bueno, los ángeles envidian, nosotros nos envidian. Yo creo que hablamos ya de esto un día, ¿no? No. Lo repetimos. El Padre Pío decía que si los ángeles pudieran envidiar, que no envidian, ¿no? A nosotros nos envidiarían dos cosas. Una, poder recibir a Cristo en la Eucaristía. Eso es comprensible, porque los ángeles están viendo el rostro de Dios, son servidores de Dios, pero no están llamados a ser uno con Dios. Nosotros sí. Nuestra vocación es la de ser uno con Dios, la de participar de la naturaleza misma de Dios. Entonces se entiende que los ángeles pudieran envidiar esto. La segunda cosa que los ángeles envidian es justamente poder sufrir. Ellos no pueden sufrir. ¿Qué tendrá entonces el sufrimiento? Y esto lo iremos viendo, el que los ángeles desearían sufrir y que Dios, que no puede sufrir, se ha hecho hombre para sufrir por nosotros. ¿Qué tendrá ese sufrimiento? Y de esa frase que acabamos de citar del Evangelio de San Juan, ahí descubrimos algo muy profundo. Dice, para que los hombres tengan vida eterna. ¿Qué es tener vida eterna? Porque es verdad que nosotros hemos visto que hay muchos tipos de sufrimientos, pero el sufrimiento por antonomasia, el más tremendo, grave que puede tener otro, es porque el sufrimiento es la pérdida de un bien.
Ahora bien, ¿cuál es el bien más grande que nosotros tenemos? La comunión con Dios. Tanto el mayor sufrimiento es perder la comunión con Dios. Es lo que llamamos pecado mortal. Es lo que llamamos la condenación eterna. Es el sufrimiento más atroz que puede tener la persona humana. Y Dios, que conoce este sufrimiento del hombre, precisamente para librarnos de este sufrimiento, Él ha tomado nuestra naturaleza, ha entrado en el sufrimiento para que nosotros tengamos vida eterna. Por esta razón, el Señor nos enseña, cuando nos enseña a orar, dirá, nos enseña al Padre Nuestro, dirá, líbranos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No dice líbranos de los males, porque aquello que nosotros llamamos males, una enfermedad, un sufrimiento, cualquier cosa, a los ojos de Dios veremos no son tales males, tienen una solución, una explicación. El mal por antonomasia, el mal es la pérdida de la comunión con Dios. Es el mal terrible y de eso nos quiere librar el Señor. Y por eso Él ha venido a tomar nuestra naturaleza. Porque si Cristo es el fin de toda la creación, todo ha sido creado en Él, por Él y para Él, la creación de Dios, que es entrar en comunión con el hombre, ¿dónde llega su culminación? Su culminación llega en Jesucristo. Porque en Jesucristo Dios y el hombre son uno. Tanto Cristo ha venido a tomar nuestra naturaleza y ha venido también a liberarnos de esta situación del verdadero mal, el mal absoluto, a liberarnos de lo que es el pecado. Por tanto, Cristo viene a lo esencial, Él no viene a maquillar los sufrimientos de este mundo. Por eso, Jesucristo, por ejemplo, no atacó las estructuras de pecado que había en su época, como la esclavitud o como, por ejemplo, el dominio de Roma sobre pueblos, etcétera, etcétera. Esto no viene a tocar eso porque, como hacen, por ejemplo, las revoluciones. Las revoluciones en el mundo, en el fondo, vienen a intentar eliminar las estructuras de pecado que hay en el mundo. Pero hay un problema muy grave, que esas estructuras de pecado, ¿quién las ha creado? Las ha creado el corazón del hombre. ¿Y por qué el corazón del hombre crea estructuras de pecado, de opresión? Vamos a suponer, por ejemplo, en Rusia, en el régimen zarista, donde estaban los siervos, donde está la nobleza, que tenía grandes tierras, y etc. Eso es una estructura de pecado. ¿Por qué crea esa estructura de pecado? Pero en el corazón del hombre está el dinero, y entonces por dinero explotaban a los demás. Entonces viene la Revolución Rusa, como podéis hablar de la Revolución Francesa, de todas las revoluciones que ha habido en la historia. Hay que eliminar estas estructuras de pecado. Entonces, eliminamos las estructuras, pero dejamos intacto el corazón del hombre. Esas estructuras las ha creado el corazón del hombre, que es injusto. Si yo el corazón del hombre no lo curo, ese corazón del hombre seguirá siendo injusto. Tanto ese corazón injusto creará otras estructuras también de pecado. ¿Qué ocurrió con todas las revoluciones? La Revolución Francesa, que buscaba la libertad, la igualdad, la fraternidad, que provocó el terror, la guillotina, la opresión. La Revolución Rusa eliminó al zar, pero ¿qué creó? Otra opresión mucho mayor, como es el marxismo, como es el comunismo, como es la dictadura del proletariado. Por eso no se consigue nada cambiando las estructuras, sino cambia el corazón del hombre. Y Cristo viene a cambiar, va a lo esencial, va al centro, va a cambiar el corazón del hombre. Por eso Dios, que conoce el sufrimiento del hombre, porque está sufriendo, Dios no se quedó impasible. Dios ha entrado en la historia humana y ha entrado en el sufrimiento ya desde los albores de la historia de la salvación. Cuando Dios dice que vio a Abraham, que era un hombre fracasado, un hombre que no tenía, su vida no carecía de sentido, no tenía familia, no tenía hijos, no tenía quien le heredara. Y Dios, viendo este sufrimiento, le dice: Abraham, sal de tu tierra, yo te llevaré a la tierra que te voy a mostrar, yo te daré el hijo que tú necesitas. Por tanto, Dios ve este sufrimiento y sale al encuentro de la historia de Abraham. Ahora bien, este encuentro de Dios no se da sin sufrimiento, porque dice: sal de tu tierra, tiene que desgajarse de su tierra, de su familia, lo mismo le dirá después cuando tiene el hijo, le dirá: a este hijo tuyo, ofrécemelo en sacrificio en el lugar que yo te mostraré. Y Abraham está dispuesto a ofrecer este hijo porque sabe que este Dios es su amigo, que este Dios si lo dice y le pide eso es por algo y por su bien. Por eso Dios le dirá: porque no me has negado tu hijo, te haré el padre de multitud de gentes y todas las naciones serán benditas en tu nombre. Yo veo la carta a los Hebreos, que dice que de muchas maneras habló Dios al hombre, ¿verdad? De muchas maneras se manifestó Dios en la historia frente a este sufrimiento del hombre. Está lo que dice, ¿verdad?, lo de Abraham,
está lo de Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. Ujú. O sea que Dios ha dado una respuesta normalmente y lo hace visible a través de una persona o de un mismo pueblo, ¿verdad? Como con Isaías, ¿a quién enviaré? O sea, hay personas, ¿verdad? Pero al final la carta lo que dice es que ahora, en estos momentos, Dios lo ha hecho por su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Sí. O sea, y todo esto ha sido, he visto la aflicción de mi pueblo, y como decía de Abraham, que sufrió, el pobre Moisés también sufrió un montón de cosas, Ujú. y sufrió la consecuencia del pecado en envidias y en cuestiones contra él. O sea que no está exento esto que dice, ¿verdad? La gracia nos ha venido por Jesucristo, porque el gratis ha sufrido, los demás también tenían consecuencias del pecado, porque si miramos cada uno de estos personajes, también ellos han pecado y han creado estructuras de pecado, incluso en sus familias y demás, pero al final son personas que Dios ha permitido en la historia, que le ha permitido sufrimiento, que ha visto lo del sufrimiento del hombre y que lo ha hecho. O sea, que Jesucristo viene a ser el culmen de toda una historia que Dios ha comenzado. Porque A mí, sí. a mí me surge, cuando hablamos de las estructuras de pecado como origen del sufrimiento y en definitiva de la muerte, me viene San Pablo a la mente. A ver, entonces pienso que fue primero el huevo o la gallina. Claro. Porque dice San Pablo que por el miedo a la muerte el hombre es esclavo, crea estas estructuras. Y estas estructuras traen la muerte. O sea, la muerte es posterior al pecado o existe anterior y por el miedo a la muerte el hombre... La muerte es consecuencia del pecado. Y entonces, por el miedo a la muerte, el hombre huye de la muerte. ¿Cómo huye? Haciendo más pecado, pecando más. Con lo cual la cosa se va agravando. O sea, no se resuelve. O sea, el huir del sufrimiento... El principio de todo, la raíz de todo es el pecado, que es el hombre que rompe con Dios. Al romper con Dios experimenta la muerte. Entonces, ahora, por el miedo a la muerte, entonces hace una huida hacia adelante. No se arrepiente, sino que adelante sigue creando más muerte, exigiendo al otro, explotando y abusando del otro. Por eso, si Dios es el máximo bien, el peor mal que puede padecer el hombre es la ausencia de Dios. Y de ahí vienen las consecuencias de todos los males, todas las envidias, las guerras, el mundo de la droga, la trata de blancas, todas estas cosas provienen del pecado del hombre. Yo recuerdo una experiencia que tuve en Perú a principios de los años 90, cuando estaba todavía Sendero Luminoso de aquella cosa. Sí. Tuvimos un encuentro con un grupo de personas después de que nos estaban hablando un poco de la experiencia que tenían. Concretamente, hacía un año que hemos dado unas catequesis y teníamos un encuentro con ellos a ver cómo les iba. Y ahí empezaron a hablar cada uno por otro, y ahí yo me di cuenta de lo que son las consecuencias del pecado. ¿Quién había sido abandonado por sus padres? ¿Quién había sido violado por un familiar cuando era niño? ¿Quién había sido maltratado? Se puso manifiesto cómo el sufrimiento de las personas provenía del pecado de otros fundamentalmente, y cómo el pecado de otros repercutía sobre las personas y sobre el sufrimiento de los inocentes. O sea, ahí me di cuenta cómo el pecado provoca el mal, provoca el sufrimiento. Sí, hay una cadena. Una cadena de todo esto. Y ante esta situación es como Dios reacciona. Pero Dios no se limita a actuar desde fuera, sino que se ha implicado directamente, personalmente en la historia del hombre. Y ahí podemos hablar de el Hijo entregado. Tanto amó Dios al mundo que le dio, entregó a su Hijo único. Y por tanto, para poder entender el problema del sufrimiento, tenemos que entrar ahora en el misterio de Cristo, que es el misterio del amor total de Dios. O sea, que Dios ha entregado a su Hijo precisamente para preservar al hombre de caer en este mal definitivo, que es el pecado y es la muerte. Sí, porque ese es uno de los grandes escándalos, incógnitas. Un Dios crucificado. Sí. Que San Pablo insiste mucho en sus cartas. Predicamos a Cristo y Cristo crucificado, no a otro, que es escándalo. Sí, por lo tanto, que el mal absoluto es la pérdida de la comunión con Dios, y eso es lo que es el mal por excelencia. Y esa comunión, ¿cómo ha sido rota? Ha sido rota por el pecado del hombre.
el pecado del hombre que ha roto la comunión con Dios. Por eso Cristo viene ¿a qué? A liberarnos del poder del pecado, para que así tengamos vida y vida eterna. Entonces, cuando Cristo viene, por eso Él se ha hecho carne. O sea, no es que, entendamos bien, la encarnación de Cristo no es para remediar, digamos, Dios tiene un proyecto, este proyecto quedó truncado por el pecado del hombre, entonces hay un plan B. ¿Sí? Voy a enviar a mi hijo para que resuelva el problema. No. Cristo, en la encarnación del Hijo de Dios, era y está prevista desde el principio. Porque desde el principio Dios crea porque quiere entrar en comunión con el hombre, y esa comunión se completa, digamos, la creación alcanza su culmen en la encarnación del Hijo de Dios. Dios quiere tomar nuestra naturaleza para hacernos nosotros partícipes de la suya. Dios, como dicen los padres de la Iglesia, Dios se hizo hombre para que el hombre sea hecho Dios. Ahora bien, cuando Cristo viene a este mundo, se encuentra con un mundo que está dominado por el pecado y por la muerte. Entonces, se va a encontrar con esa oposición que es la estructura de pecado que hay en el mundo. Y por tanto, esa oposición la encarnación del Hijo del Hombre va a ser una encarnación que va a estar marcada por el sufrimiento, por el dolor, justamente por esta oposición que se da en el mundo. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que los sufrimientos de esta vida no son estrictamente sufrimientos, porque tienen una razón de ser. Incluso la misma muerte. O sea, la muerte, en el sentido estricto, no es un sufrimiento porque con la muerte se acaba todo. Pero para el hombre ve la muerte un mal y lo experimenta como un mal total y definitivo. Sin embargo, Jesucristo ha venido también a liberarnos también de la muerte. ¿Y cómo lo hace? A través de su resurrección. Entonces, ¿cómo Cristo nos libera a nosotros del pecado y de la muerte? Si el pecado es una rebelión contra Dios, es un romper la comunión con Dios porque el hombre no quiso someterse a la voluntad de Dios, Cristo viene a remediar esto precisamente por su obediencia total al Padre. Con su obediencia al Padre elimina de la historia del hombre el dominio del pecado. Como dirá San Pablo en la carta a los Romanos, dice, por un solo hombre, que es el pecado de los orígenes, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero así como el delito de uno atrajo a todos los hombres la condenación, también la obra de justicia de uno solo procura a todos la justificación que nos da la vida eterna. Cristo por eso ha venido, como dirá él, a hacer la voluntad de aquel que le ha enviado. Entra la obediencia a Dios y así restaura la comunión con Dios. Sí, es interesante porque es una naturaleza igual que nosotros, pero tiene naturaleza de Dios. Entonces significa que qué es lo que Dios estaría dispuesto a hacer por nosotros para que tengamos comunión. Someterse a la muerte, es que dice el libro de la sabiduría que Dios no creó a la muerte. Entonces, someterse, a mí siempre me llama la atención que Jesucristo se somete, por ejemplo, a la autoridad de Poncio Pilato, que le dice con mucho, yo tengo poder para eso, pero bueno, por Dios, este poder te viene de parte de Dios, o sea, yo me estoy aquí sometiendo a ti, pero esto no lo estoy haciendo por someterme directamente a ti, sino porque precisamente Dios es que me está sometiendo aquí esto, lo que hablábamos ahorita, de Jeremías, por ejemplo, que se siéntate solitario y silencioso porque Dios te lo ha impuesto. Entonces Jesucristo viene a realizarlo Él en su cuerpo, con la misma naturaleza nuestra, porque es muy fácil yo compadecerme de ti, pero si yo no padezco lo mismo que tú padeces, tú no vas a entender nunca la situación. No me compadezco. No te va a compadecer, ¿verdad? No va a entender que yo estoy padeciendo, ¿verdad? Entonces, es una solidaridad total que hace el Señor con nosotros, ¿verdad? En este sentido con Jesucristo. Pues fíjate que cuando Cristo entra al mundo, se encuentra con un mundo lleno de pecado. Por eso, Cristo viene como Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, Cristo se hace hombre precisamente para padecer, para ser crucificado. Y así estaba escrito en todos los profetas. De hecho, la situación de Cristo está de alguna manera, figuran los profetas que también fueron perseguidos, también fueron maltratados, fueron rechazados. Entonces,
Cristo se sobregó, por ejemplo, cuando está en Getsemaní, no tanto por el temor al sufrimiento físico, sino ante la carga aplastante del pecado de los hombres. O sea, ¿cómo comprender el amor que está a la medida de Dios? Porque atención, el amor no está hecho a medida humana, porque el amor es propiedad de Dios, el amor es Dios. Tanto Cristo acepta introducir en su interior, por compasión, el pecado del mundo como algo propio. Él asume todo el sufrimiento humano, aceptando libremente los ultrajes, la violencia, la muerte. Por lo tanto, es Dios que viene en esta situación. Dirá en Benedicto XVI, en la carta Deus Caritas Est, dice que Dios actúa contra Dios. En la cruz, Dios mismo, sacrifica a su Hijo por amor a los hombres, por amor a nosotros. Es decir, no amó tanto a su Hijo único que no lo entregara, sino que lo entregó. Nos amó más a nosotros, digamos así, que a su propio Hijo, hablando de alguna manera. Por eso, la cruz es la única respuesta al sufrimiento del mundo. Justamente la noción más paradójica de Dios es su debilidad. El otro día hablamos de si Dios es, ¿por qué Dios no quita el pecado del mundo? Y digo, ¿por qué Dios no quita el pecado del mundo? Porque si quitara el pecado del mundo sería arrebatarnos la libertad. Entonces, si no tuviéramos la libertad, el mundo sería un mundo perfecto, un mundo que funcionaría a las mil maravillas, pero sería un mundo sin amor, un mundo sin alma, un mundo sin relación personal. Y entonces Dios no podía entrar en contacto, en comunión con nosotros, no podía hacerse uno con nosotros. Por eso Dios, a riesgo de que el hombre en su libertad pueda hacer el mal, sin embargo, Dios nos ha concedido la libertad. Y ante esta, digamos así, Dios puede hacer todo. Hay una cosa que no puede hacer: obligarnos a que le amemos a Él. Porque para eso tendría que quitarnos la libertad. Esa es, digamos, la debilidad de Dios. Y esta es la gran paradoja que está en su debilidad, que significa que Él nos salva mediante el amor que es libre. Él nos ama y si nosotros queremos podemos responder ese amor con el mismo amor o podemos rechazar ese amor. Esta es la debilidad de Dios, que Dios no fuerza, no obliga, no impone, simplemente propone y se pone a nuestro servicio. Y Dios se pone en manos de las criaturas. Tú hablas antes de Pilato, como que obedece a Pilato, o como se somete a los sumos sacerdotes y a toda la... Dios se pone a nuestro servicio y se abaja hasta el extremo, al extremo de que nosotros hagamos con Él lo que queramos. Es decir, Dios se pone, digamos, por debajo de sus propias criaturas. Él acepta voluntariamente el sufrimiento, lo cual me trae una pregunta que a lo mejor muchos están haciendo. Entonces, el sufrimiento, ¿tengo que evitarlo o no? ¿Es bueno el sufrimiento? Porque hay salmos que dicen, me fue bien haber sufrido. Sí. Así conozco tus leyes, pero el sufrimiento, ¿hay que evitarlo? Una pregunta. A mí me llama qué bueno, porque a veces leemos a Filipenses, el himno de la Kénosis, que habla de que Dios era Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, tomó condición de esclavo, descendiendo hasta la muerte. Mirando la vida de Jesucristo, vino aquí a este mundo, no vino como un rey, no vino, sino que vino como el último, ¿verdad? Vivió como el último, ¿verdad? Y al final él mismo define que ha venido a esta vida para servir y no para ser servido. O sea, pero bueno, al final vamos a Filipenses. Por eso Dios, o sea, que sufrió obedeciendo hasta la muerte, y una muerte ignominiosa, una muerte de cruz, ¿verdad? Pero si nos quedamos ahí, bueno, pero a mí lo que mucha gente no comenta de esa carta a los filipenses es, dice, por eso Dios, ¿verdad? Quizá yo intentando dar un poco de respuesta a lo que tú decías, por eso Dios, por haber hecho eso, Dios lo resucitó, lo exaltó y le dio el nombre más alto que existe. Sí. El haber hecho este sacrificio por los humanos, ¿verdad? Entonces,
de Dios esté puesto a Jesucristo. Sí, de eso hablamos tampoco en el Apocalipsis, hablamos justamente de eso. O sea, ¿por qué el Cordero degollado puede abrir el libro, puede dar sentido a la historia? Porque ha asumido libremente la muerte. Sin esa asunción libremente de la muerte por parte de Cristo no se puede entender la historia. De un amor, de un Dios que nos ha amado hasta el extremo. O sea, Dios no puede quitar Dios el sufrimiento del hombre, sí, lo podía quitar, pero sería a costa de arrebatarnos la libertad. Entonces, como Dios no quiere arrebatarnos la libertad, porque entonces ya no podíamos ser nosotros uno con Él, ahí es donde está la debilidad de Dios. Dios es débil y no puede más que sufrir con nosotros. Y sufrir por nosotros. Esa es la debilidad de Dios, que nos ama tanto que Él, no pudiendo quitar, en ese sentido, el pecado del mundo, por no arrebatar al hombre su libertad, lo que sí que puede hacer es sufrir con nosotros. Por eso, Cristo era plenamente consciente de los riesgos que comportaba su misión. De hecho, por 3 veces dijo a sus discípulos a donde el final previsible de su misión, que iba a la muerte. Y se dirige a su pasión con la conciencia de la misión que ha venido a realizar, porque sabe que por medio de sufrimiento y de su cruz va a arrancar las raíces del mal. Por tanto, podemos decir que, como dirá San Pablo, resumiendo todo esto, Cristo me amó y se entregó por mí. Esto es, por tanto, lo que va a hacer Dios. Y aquí entraremos sobre el misterio que es el siervo. Cristo es el siervo, el servidor. Es decir, y por tanto, no todo sufrimiento humano viene impuesto por la fatalidad o la malicia de los hombres. Hay un sufrimiento que es asumido libremente, por amor. Por tanto, en este caso, el sufrimiento queda radicalmente transformado por amor, purificado, al que lo asume de una forma misteriosa, redimiendo a los demás. Todavía hay un sufrimiento que uno puede aceptar libremente, por amor, y este sufrimiento tiene un poder redentor. Esto de alguna manera está prefigurado en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, con los famosos cantos del siervo de Yahvé, que son una serie de cantos que se encuentran en la segunda parte del libro de Isaías. Concretamente ahí, en 21 ocasiones se habla del siervo. Ahora, 14 de esas 21 veces se refieren claramente al pueblo de Israel, pero las otras 7 que se encuentran justamente en estos 4 poemas se refieren a una persona concreta. La diferencia es muy notable, porque en las que se refiere al pueblo de Israel habla de un siervo que es indócil, que es pecador, que por tanto que ha merecido el exilio. El siervo, las otras 7 veces que aparece el siervo en singular, es alabado por su santidad, por su docilidad, por su inocencia, por su martirio expiatorio. Entonces, ¿quién es este siervo? Alguien que asume libremente, voluntariamente, el sufrir para que otros no sufran. Por tanto, él asume las consecuencias del pecado del hombre para liberar al hombre de sus pecados. Tanto hay un sufrimiento que uno puede aceptar, entrar en él libremente, y este sufrimiento tiene un poder inmenso. De hecho, es interesante subrayar para todos, está ya a punto de lanzarse una película, se llama Max, no sé si... No tengo. Muy interesante, que es basada en la vida de San Maximiliano Kolbe. Oh, interesante. Está ya cociéndose. Sí. Lo digo a colación de lo que está diciendo. La imagen de alguien que pueda voluntariamente sufrir para que otro no sufra. Tomar el lugar de otro. Que es la base de la historia de santidad de San Maximiliano Kolbe. Sí, indudablemente. Sí. Lo digo porque cuando vean la película Max, no está hablando de Mad Max, las películas aquellas viejas, sino sobre una historia interesantísima sobre el valor salvífico del sufrimiento cuando es aceptado voluntariamente. Libremente. De hecho, Jesucristo dirá muy claramente, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. O sea, yo tengo un poder que he recibido del Padre. Tengo el poder de dar la vida y tengo el poder de recuperarla de nuevo. Y aquí hay algo importantísimo, porque al dar la vida le está recuperando. O sea, uno puede entregarse libremente y donarse, y de alguna manera se pierde, no solamente entregando la muerte física, sino sirviendo a los demás, atendiendo a una persona enferma, desvelándose por otro, y ahí está perdiendo la vida, pero al darla
la recupera, porque ahí recupera una, ¿cómo explicarlo? Un gozo, una alegría, una profundidad interior, como que nuestro ser se está regenerando totalmente, porque eso es amar. Y el amor es lo que nos da vida. Y uno es feliz cuando ama, o sea, cuando se dona, cuando se entrega. Ahí es donde encuentra la vida y la felicidad. Y esto lo vemos como tú lo estabas diciendo, que por eso, porque se entregó, porque su buenos Dios lo exaltó, lo puso por encima de todo nombre. Por eso hay que tener en cuenta que el sufrimiento que asume Cristo voluntariamente no es el final, no es el fin, no es el objetivo, sino que este sufrimiento termina en la resurrección. Justamente este sufrimiento libremente aceptado tiene un poder redentor, un poder salvador. Uh-huh. Y esta es la característica de que tiene el sufrimiento libremente aceptado. Tiene una doble dimensión. Pongamos un ejemplo para que vamos a entenderlo. Caso de Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta lo conocemos por las cartas que ella escribió a su padre espiritual, que han sido publicadas en un libro titulado Ven, sé mi luz. El sufrimiento que experimentó, porque de alguna manera experimentó lo que es la noche oscura. ¿Qué es la noche oscura? El hecho de que Dios de alguna manera se apartara de su sentimiento, de su visión. Dios que le había hablado a través de la vocación, en fin, de tantas cosas, llegó un momento en que se apartó. De forma que Teresa no sentía a Dios, no lo experimentaba. Lo que ella pensaba, lo que ella le venía a la mente es que todo era falso, que todo era mentira, que Dios le había abandonado, que no, un absurdo total. No sentía nada, pero quería. Señor, no te siento, no sé, pero sé que tú estás ahí. Y yo te quiero, porque el amor es un acto de voluntad, no es un acto de sentimiento. Y así estuvo 50 años sufriendo, digamos, esta ausencia de Dios de su vida. Dios eso lo hace con las almas que sabe que lo pueden soportar, pero sin embargo amando a Dios desde la fe, desde la pura fe. Te quiero a ti, te amo a ti. ¿Y por qué permite eso Dios? Para dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, para sostener a Teresa de Calcuta, para purificarla. Porque el encuentro con Dios, nuestra divinización, supone que nos despojemos de todas las cosas que nos atan en este mundo. Lo que dice el Evangelio, vended todos vuestros bienes. Porque aparentemente en el mundo externo, de allí donde iba Teresa de Calcuta, todo eran parabienes, recepciones, premio Templeton, premio Nobel de la Paz, que no sé qué labor está haciendo usted, qué gran tal. Y para que no se engría, Dios la tenía bajo su mano sometida. Como dirá Pablo también, tiene una misma experiencia. Yo subí hasta el tercer cielo, pero para que no me engría, Dios me ha dado un aguijón de Satanás que me afectía directamente. Y yo 3 veces le he dicho que me lo quitara. Y dice, no, te basta mi gracia, para que no te creas lo que no eres. Entonces, eso mantenía a Teresa en la verdad, en la humildad, sabiendo que todo era gracia de Dios, que no era obra suya. Entonces, esto la purificaba interiormente, era para su purificación, para su salvación. Uh-huh. Sí. No sé si me estoy adelantando un poco, pero entonces significa que hay un sufrimiento que Dios nos permite a nosotros. Sí. Como algo necesario para nosotros, entonces. Exactamente. Como de Jesucristo, que no era necesario para él, pero también era necesario para nosotros. Como dice, era necesario que el Cristo padeciera. Era necesario. ¿No? Sí, es una palabra en griega, es edei, o sea, algo que tenía que suceder. No había más remedio, tenía que. Era necesario. Entonces, esa es la primera parte, digamos, que lo que supone el sufrimiento libremente aceptado. Pero tiene una segunda parte que es mucho más importante, que gracias a este sufrimiento libremente aceptado, otros muchos, quizá miles, no sé qué, han encontrado la salvación, se han encontrado con Dios. Porque ese sufrimiento tiene un poder redentor. En el caso de Teresa de Calcuta, cuantísima gente se habrá encontrado con Dios, no necesariamente tienen que haberse hecho cristianos, pero se han encontrado con Dios precisamente a través del ejemplo de la vida de Teresa de Calcuta. Uh-huh. Una vez hablando con el cardenal López, yo le preguntaba, porque mucha gente que tiene una visión del cardenal López, o que ha tenido una visión del cardenal López diferente a la que nosotros hemos podido percibir. Yo le preguntaba, Eminencia, ¿y usted cuando está con los
con los periodistas, que está todo el mundo tirándole fotos y todo eso por allí. ¿Usted no se siente mal con eso? Y me dijo que sí, que no era algo que parece como disfrutaba, pero yo aprendí algo de la Madre Teresa de Calcuta. Dice que ella odiaba los flashes, las fotos, pero que hizo un pacto con Dios diciendo: Señor, por cada flash que me pongan a mí de esos que me molestan, sácate un alma del purgatorio. Entonces, él dice, es un pacto que ella hizo con Dios, y dice, yo he asumido también ese pacto. Aunque a mí esto no es que me resulte tan agradable, que no me resulte estar sometido en esa situación, pero yo también he hecho un pacto con Dios para que saque almas del purgatorio. Es decir, que hasta un sufrimiento pequeñito nuestro puede ayudar para cosas muy grandes, ya cuando es asumido precisamente con ese propósito. Bueno, y aquí tenemos precisamente la respuesta que estamos buscando, porque Cristo, cuando carga sobre sí el mal del mundo, manifiesta con toda radicalidad la pregunta que siempre hemos hecho nosotros: ¿por qué el sufrimiento de los inocentes? O sea, este interrogante se plantea en toda su crudeza en la agonía de Getsemaní, porque allí no es solamente un hombre inocente que sufre, sino es el único inocente, el único que es totalmente inocente. Está sufriendo. Pero allí también se da la única respuesta posible a este misterio. ¿Por qué el sufrimiento del inocente? Porque Cristo, a pesar de todo y aun a sabiendas de que muchos no lo aceptarán, acoge libremente el mal y el sufrimiento que conlleva la obediencia al Padre por amor. Por tanto, el huerto de Getsemaní es muy importante, porque no solamente es un momento de sufrimiento, es también un lugar teológico. Ya hemos hablado del huerto. El huerto es el lugar de la comunión con Dios. Justamente así como... Es el jardín del paraíso. El jardín del paraíso. Exacto. San Juan presenta justamente el comienzo de la pasión en un huerto y lo termina en un huerto. Cristo va al huerto de Getsemaní, ahí donde se enfrenta a esta situación del mal del mundo, porque ahí se va a ver con todo el mal del mundo que carga sobre él. Y él lo asume personalmente. Y en ese huerto, que es el lugar de la comunión con Dios, ahí solamente entra Cristo y están los discípulos, no entra nadie más. Ciertamente que luego dirá que viene Judas con los soldados y tal y cual, van a ir a prenderle. Pero Judas entra en el huerto. Vamos a fijarnos en el Evangelio de San Juan, que dice que Jesús, viendo que venían, sale del huerto y pregunta: ¿a quién buscáis? Tanto, no entran en el huerto. En el huerto no pueden entrar más aquellos que tienen la comunión con Dios. Y por tanto, ahí entra en esa situación. ¿Y dónde termina la pasión de Cristo? En la resurrección. Dice, pusieron en un sepulcro nuevo, en un huerto, en un sepulcro nuevo. Y es en este huerto donde Jesús resucita, donde se aparece a María Magdalena, donde se establece la comunión del hombre con Dios. Tanto Cristo ha venido y ha asumido todo este sufrimiento para restablecer la comunión con Dios, para apartarnos y librarnos del mal absoluto, que es la condenación eterna, porque este es el mal absoluto. Y no solamente eso, sino que Él asume todo el sufrimiento humano. Hay una palabra muy importante en la cruz cuando Cristo dirá: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí Cristo experimenta, Él es inocente, Él está en plena comunión con el Padre, está en diálogo totalmente con el Padre, pues es el Hijo de Dios. Sin embargo, Él ha querido experimentar también lo que es el abandono total de Dios. Lo que es hasta donde ha conocido el mal más profundo que puede experimentar el hombre, que es el abandono de Dios. Tanto Él ha bajado, ha asumido todo nuestro sufrimiento, hasta el más horrendo que el hombre pueda sufrir, para liberarnos de este sufrimiento. Vamos a resumir. Sí, porque ya, como siempre, nos pasamos. En definitiva, el sufrimiento como tal, que es fruto del pecado, Aquí terminamos. aparece desde entonces consustancial al hombre, desde ese momento, pero no como algo pensado por Dios. Por Dios. Y el sufrimiento pasa no a desaparecer, sino a tener un sentido.
Sí, ¿Qué porque es? el sufrimiento no puede desaparecer porque es producto del pecado del hombre. Y de la porque libertad Dios del lo hombre. Exacto. Y porque Dios lo transforma como base para el amor. Porque sin libertad no hay amor. Claro, como Dios no puede quitar el sufrimiento porque no quiere quitar la libertad del hombre, entonces, ¿qué es lo que hace? Por amor asume esta realidad para liberarnos del sufrimiento, asumiendo un sufrimiento libremente aceptado. Y eso es importante porque nosotros predicamos a un Cristo, el Cristo crucificado, que es un escándalo para los gentiles y, si quieres, una estupidez, pero es la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios. Porque la debilidad de Dios, Dios es débil porque no puede quitar el pecado del mundo, entonces acepta sufrir por nosotros, es más fuerte que la fuerza de los hombres. Este es el gran misterio de la cruz. Por eso el signo de cristiano es la cruz de Cristo, que es la manifestación total del amor más profundo. ¿Por qué Cristo ha querido redimirnos a través de este sufrimiento tan atroz que es la cruz de Cristo? Podría haberlo hecho de otra forma, más sencilla, más simple. Sin embargo, nosotros no hubiéramos conocido lo que es la totalidad del amor. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Llega hasta el extremo de asumir el sufrimiento total del hombre. Por eso ahí es donde hemos conocido el amor. El amor lo hemos conocido en Cristo crucificado. Bien. Hemos visto el siervo. La próxima vez entonces veremos nuestra participación en ello. Exacto, es lo que nos queda por ver. Entonces, Es ¿qué hacemos interesante, nosotros? porque ya ahí va a venir directamente nosotros, entonces. Exacto. Eso ha hecho Jesucristo. ¿Qué hay para nosotros? Muy bien. Termino con una frase de Pablo que dice: yo completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Muy bien. ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? Lo que ha sufrido la cabeza tiene que sufrir también el cuerpo que somos nosotros. Por nosotros estamos viviendo en un mundo de pecado. ¿Y nosotros cómo contribuimos a la redención del mundo? Esta es la cuestión. Haciendo partícipes del sufrimiento de Cristo. Pues yo ya no cierro, le dejo con estas palabras de conclusión al Padre el cierre del programa de hoy y ya cerraremos el tema en el próximo capítulo anunciando lo que es nuestra participación en los sufrimientos de Cristo, donde es que toman totalmente sentido el sufrimiento del hombre. Hasta la próxima semana. Saludos. Si Dios quiere.